En los países en desarrollo se están construyendo grandes proyectos de ferrocarril, como es el caso de México. Ferrocarriles como medio de transporte. Un ferrocarril para transportar gente, para transportar población. Se está cambiando el paradigma que los ferrocarriles eran para transportar carga. Y Colombia no es la excepción. Se están reviviendo los proyectos de ferrocarril. Y entre ellos debe revivirse el ferrocarril Bogotá-Bucaramanga Costa Atlántica. La salida de Bogotá al mar. ¿Quién ideó el ferrocarril Bucaramanga-Bogotá como salida de Bogotá a la costa atlántica? El proyecto de Ferrocarril del Norte para unir a Bogotá con la costa atlántica no es una idea nueva. No es una idea de uno de los políticos de turno. El proyecto fue planteado e impulsado por el presidente Aquileo Parra. Parra fue 2 veces consecutivas secretario de Hacienda, o lo que llaman hoy ministro de Hacienda, en los gobiernos de Manuel Murillo Toro y Santiago Pérez. Y en 1874 libró un debate en el Congreso en defensa del proyecto para realizar el ferrocarril del norte como medio para alcanzar el progreso, unir a Bogotá con la costa atlántica. Aquileo Parra ¿y quién diseñó el ferrocarril del norte? El diseño del ferrocarril del norte fue realizado en 1872 por la empresa Public Works Construction Company Limited de Inglaterra, siendo ministro de Hacienda Aquileo Parra. Y adicionalmente se creó The Colombian Northern Railway Company Limited, con sede en Londres. Y a esta compañía se le dio la concesión por 50 años para la construcción del ferrocarril del norte. Ferrocarril que inicialmente incluía el tramo Bogotá-Bucaramanga y Bucaramanga-Puerto Wilches, de Colombian Northern Railway Company Limited. Aquileo Parra fue elegido presidente en 1876 y su primer acto de la presidencia fue contratar el ferrocarril Bogotá-Bucaramanga-Puerto Wilches. Para Aquileo Parra, la mejor forma de progreso del país eran las vías de comunicación, y el ferrocarril del norte de Bogotá por Bucaramanga era su proyecto bandera de la presidencia. Aquileo Parra fue uno de los presidentes más progresistas del siglo XIX, oriundo de Barichara, Santander. El ferrocarril del norte fue en su momento el proyecto de desarrollo más importante de Colombia. Inicialmente se intentó financiar la construcción
por medio de un empréstito internacional, el cual después de largas discusiones se aprobó en el Congreso, pero debido a las condiciones fiscales del país no fue posible contratarlo. No fue posible contratar un empréstito internacional. Se intentó entonces la concesión con la empresa inglesa, de Northern Railway Company. La segunda etapa, que hay de 1882 hasta 1919, fue una etapa de concesión, pero se demostró que esta forma de financiación resultaba altamente ineficiente, pues en ese lapso solo se construyeron 62 kilómetros del ferrocarril Bogotá-Bucaramanga. Hubo muchos problemas de demandas, muchos problemas de recursos. Finalmente, se decidió financiarla con recursos públicos. La obra se llevó a cabo con mayor eficiencia entre 1925 y 1930, mediante los ingresos públicos que se obtuvieron de la indemnización que Colombia recibió de Estados Unidos por la separación de Panamá. En esa época se invirtieron cerca de 10 millones de dólares en el ferrocarril del norte. En 1878 se inauguró la estación de La Sabana, la primera estación de ferrocarril. La construcción del ferrocarril fue lenta. En 1894 llegó a Chía. En 1896 a Cajicá. En 1898 a Zipaquirá. Y en 1906 se contrató el ferrocarril hasta Bucaramanga con The Northern Railway Colombian Company. La línea férrea pasaría por Chiquinquirá, Barbosa, Galán, Bucaramanga, hasta Puerto Wilches, para conectar posteriormente a la costa atlántica. Se analizaron inicialmente dos alternativas. Una alternativa alta del ferrocarril, pasando por Santana, Oiva, Socorro y San Gil. Y una alternativa baja, por la orilla izquierda del río Suárez y accediendo a Bucaramanga por Chocoa. Se escogió la alternativa baja, porque era más corta, de menor pendiente y más estable. Y se diseñó por la orilla del río Suárez hasta Zapatoca, por la orilla izquierda. Frente a Zapatoca se pasaba a la orilla derecha para ascender a Bucaramanga por el Alto de Chocoa. Estaban los estudios, estaban los diseños del ferrocarril desde Bogotá hasta Bucaramanga. En 1951 se había construido desde Bogotá hasta San Benito en Santander. En 1935 a Barbosa. Y en 1951 hasta San Benito, al norte de Barbosa. 1951. Estación del ferrocarril en San Benito, Santander. Y paralelamente se avanzó con el tramo Bucaramanga-Puerto Wilches. El segundo tramo del ferrocarril de Bogotá a la costa atlántica. El ferrocarril de Puerto Wilches se terminó de construir en 1943. Sorpresivamente, en 1951 se suspendió la construcción del ferrocarril del norte.
cuando el ferrocarril se había construido desde Bogotá hasta San Benito, en Santander, y el tramo Bucaramanga-Puerto Wilches. En ese momento se argumentaron razones de escasez de recursos y se mencionaron también los problemas geológicos en los sectores de Güepsa y San Benito. En 1960 se realizaron nuevamente estudios y se definieron variantes en el trazado para resolver los problemas técnicos. Un grupo de ingenieros, geólogos y geólogos de Ferrocarriles Nacionales de Colombia analizó en 1960 el corredor por el Alto de Chocó para su aproximación a Bucaramanga. Se plantea una variante en el sector de Bucaramanga para no tener que ascender hasta Chocó, sino salir más al occidente por la zona de la Azufrada hasta el río Lebrija. A pesar de que los estudios resolvieron los problemas técnicos, el proyecto no se reactivó. No hubo voluntad política para continuar con la construcción del ferrocarril Bogotá-Bucaramanga, y el proyecto se suspendió en forma definitiva, argumentando escasez de recursos por parte del gobierno nacional. Hoy la situación ha cambiado. Tenemos otro país. Tenemos 40 millones de habitantes. Hoy es viable revivir el ferrocarril Bogotá-Bucaramanga-Costa Atlántica. Ferrocarril para el transporte de personas, no destinado exclusivamente al transporte de carga. El ferrocarril del norte tendría, entre otros, los siguientes efectos: conexión férrea desde Bogotá a la costa atlántica a lo largo de un corredor turístico, Boyacá y Santander. Se generaría un corredor turístico de talla mundial. La Suiza suramericana. Se potenciaría económicamente a Boyacá y a Santander con los nuevos proyectos turísticos. ¿Cuál sería el efecto económico para Cundinamarca, para Bogotá, para Boyacá y para Santander? Tener un ferrocarril desde Bogotá hasta la costa atlántica. ¿Cuál es ese efecto? ¿Vale la pena revivirlo? Un ferrocarril para pasajeros por un corredor turístico de talla mundial. La zona de Galán, Santander. Una reserva turística inimaginable. La zona de Chima. Guadalupe, recuerden el Parque de las Gachas. A lo largo de la orilla izquierda del río Suárez, con paisajes realmente salidos de otro mundo. Y es el mejor sector del mundo para hacer canotaje, para hacer rafting. Más de 100 kilómetros de ríos y afluentes, del río Suárez y sus afluentes, para practicar, para proyectos turísticos de canotaje. Conexión a Barichara, el pueblo más hermoso de Colombia. Barichara, Santander. El paisaje entre Barichara, Guane y Galán. Y el valle del río Suárez en Zapatoca, Santander. Hermosos paisajes, inimaginables.
el Valle del Río Suárez es considerada la Suiza latinoamericana. Estamos desaprovechando una de las reservas turísticas más importantes de Colombia, el Valle del Río Suárez. Chiquinquirá, Puente Nacional Barbosa, San Benito, Chima, Galán, Zapatoca, Bucaramanga, Río Lebrija, Puerto Wilches, Costa Atlántica. Y el cañón del río Sogamoso. Y el embalse de Topocoro. El ferrocarril pasaría bordeando el embalse de Topocoro. ¿Cómo sería Colombia con el ferrocarril turístico de Bogotá a la costa atlántica, pasando por Santander? Un ferrocarril de 750 kilómetros desde Bogotá hasta Santa Marta. 750 kilómetros por un corredor turístico. El 90% de ese corredor ya tiene trocha abierta. Solo falta el tramo de trocha San Benito, Bucaramanga. Y el 75% del corredor tiene actualmente rieles. O sea, podría empezar a desarrollarse el transporte por ferrocarril, aunque necesitaríamos rehabilitar, acondicionar totalmente el corredor. Teniendo en cuenta que es un ferrocarril principalmente para transporte de personas, como en Europa. Tenemos 40 millones de colombianos. Y este ferrocarril potenciaría el turismo extranjero. Y se complementaría con otra red nacional de ferrocarriles. O sea, se incluyen 3 ferrocarriles. El ferrocarril Bogotá, Bucaramanga, Costa Atlántica. El ferrocarril del Caribe. Un ferrocarril por toda la zona turística del Caribe, desde La Guajira hasta Urabá. Y el ferrocarril de Occidente, desde Popayán y Cali para Medellín y el Urabá. Toda una red de ferrocarriles que potenciaría el desarrollo, especialmente el desarrollo turístico del país, además de desarrollo minero y otras actividades económicas. La nueva red férrea nacional sería una red de transporte debidamente integrada. La costa atlántica, el occidente de Colombia, Bogotá y la zona de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Todo un proyecto ferroviario nacional. Es el proyecto de desarrollo más importante de Colombia. ¿Vale la pena revivirlo? ¿Tenemos la voluntad para revivirlo? Para buscar los recursos y potenciar a Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Santander y también la costa atlántica. Manos a la obra. Tenemos un proyecto
de gran magnitud para sacar adelante. Muchas gracias.